¿Quién hizo la Biblia? La verdad que pocos explican completa. Si alguna vez te dijeron que una iglesia hizo la Biblia, quédate un momento, porque esto merece entenderse bien. Hay mucha confusión allá afuera. Unos dicen que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Otros dicen que no tuvo nada que ver. Y en medio de todo eso, la gente se queda con dudas, o peor, con ideas incompletas. Vamos a hablar con la verdad, sin exagerar y sin esconder nada. La Biblia no comenzó como un solo libro. Comenzó como palabras vivas de Dios, dadas en diferentes momentos de la historia. El Antiguo Testamento fue confiado al pueblo de Israel. Ahí encontramos la ley, los profetas, los salmos, escritos mucho antes de que existiera cualquier iglesia como institución. Cuando Jesús vino, esas escrituras ya eran reconocidas. Él mismo las citaba diciendo, «Escrito está». Después vino el Nuevo Testamento. No fue escrito por una iglesia institucional siglos después, sino por hombres que caminaron con Cristo o fueron enviados por Él. Mateo, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, entre otros. Sus cartas y enseñanzas comenzaron a circular entre las primeras iglesias. Se leían, se copiaban, se compartían, porque los creyentes reconocían en ellas la voz de Dios. Pero aquí viene una parte importante que muchos no explican bien. No todo se organizó en un solo momento. Pasaron años, décadas, incluso siglos, donde esos escritos fueron siendo reconocidos poco a poco. Algunos libros eran aceptados desde el principio. Otros fueron analizados con más cuidado. La iglesia primitiva no tomó esto a la ligera. Se aseguraban de algo muy importante, que el mensaje fuera fiel a Cristo, que viniera de testigos confiables y que ya fuera usado por las iglesias. Y sí, aquí hay que ser completamente honestos. En el siglo IV, líderes de la iglesia comenzaron a dejar listas más claras de los libros reconocidos. Atanasio de Alejandría, por ejemplo, escribió en el año 367 una lista con los 27 libros del Nuevo Testamento, exactamente los mismos que tenemos hoy. ¿Era parte de la Iglesia Católica? Sí, en el sentido histórico. Él pertenecía a la Iglesia Antigua, la cual, con el tiempo, se identifica como la base de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Pero aquí está lo importante. Atanasio no inventó esos libros. Simplemente reconoció oficialmente los que ya eran usados y aceptados por las iglesias desde mucho antes. Después, vinieron reuniones conocidas como concilios. En lugares como Hipona, 393, y Cartago, 397 y 419, obispos de la iglesia confirmaron estas listas. También eran parte de esa iglesia antigua. ¿Eran católicos? Sí, históricamente hablando. Pero otra vez, no crearon la Biblia. No escribieron los evangelios. No inventaron las cartas de Pablo. Lo que hicieron fue confirmar algo que ya estaba vivo dentro de la iglesia. Es como cuando alguien reconoce una verdad. No la crea, solo la afirma. También es importante mencionar a Jerónimo de Estridón. Él fue quien tradujo la Biblia al latín, en una versión conocida como la Vulgata. Sí, también formaba parte de la iglesia de su tiempo, lo que hoy se asocia con la Iglesia Católica. Su trabajo fue clave, porque permitió que la gente pudiera leer la Biblia en un idioma más accesible en ese momento. Pero tampoco escribió la Biblia. Tampoco la inspiró. Tampoco decidió por sí solo qué era palabra de Dios. Ahora, entonces, la pregunta directa. La respuesta honesta es esta. La iglesia antigua, de donde viene históricamente la Iglesia Católica, sí tuvo un papel importante en recopilar, preservar, traducir y confirmar los libros bíblicos. Pero no fue la autora. No fue quien le dio autoridad a la palabra. Porque la autoridad no viene de una institución. La autoridad viene de Dios. Por eso, cuando llega la Reforma, siglos después, hombres como Martín Lutero no crean una Biblia nueva desde cero.
Usan los mismos textos que ya existían. La base ya estaba ahí. Lo que cambia es la interpretación de algunos libros del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de pelear. Se trata de entender. Dios no necesitó de una sola organización para crear su palabra, pero sí usó personas a lo largo de la historia para preservarla. Usó a Israel para guardar el Antiguo Testamento. Usó traductores, copistas y creyentes fieles para que hoy tú y yo tengamos una Biblia en nuestras manos. Te dejo esta reflexión con el corazón en la mano. A veces discutimos quién tiene el crédito. Pero la pregunta más importante no es quién la recopiló. Es qué estás haciendo tú con la palabra de Dios. Puedes conocer toda su historia. Y aún así, no obedecerla. Puedes defenderla en redes. Y no vivirla en casa. La Biblia no es un trofeo para debatir. Es una voz viva que te llama a acercarte a Dios. Te invito a que no solo la estudies, Sino que la vivas. te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, porque a través de generaciones la cuidaste, la preservaste y permitiste que llegara hasta nosotros. Líbranos del orgullo de querer tener la razón y danos un corazón humilde para obedecerla. Enséñanos a amar tu verdad, a vivirla cada día y a acercarnos más a ti a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo, dando corazones con Cristo.